Muchas gracias. Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, este punto de acuerdo dictaminado por la Comisión de Derechos Humanos necesariamente nos tiene que llamar a la reflexión. En el sexenio pasado se dieron situaciones gravísimas en contra del pueblo de México. Se dio una guerra sin sentido, se dio una violación sistemática de los derechos humanos, se incrementaron de manera escandalosa los índices de tortura y el saldo fue verdaderamente espeluznante para nuestro país. Las cifras pueden ser no coincidentes, pero hay un hecho que es irrefutable. México todavía vive en la época del terror. México todavía es víctima del terrible miedo que genera la violencia que se desató en el sexenio pasado y que continúa, para mala fortuna de nuestro pueblo, en estos inicios del gobierno de Peña Nieto. En el colmo de la desvergüenza, en el colmo de la burla para todas las víctimas de esta violencia, Calderón propone que se realice un memorial a las víctimas de la violencia en México. Por eso el punto de acuerdo del senador Fallar es importante. Inicialmente él plantea que se detenga la construcción de este monumento, y la Comisión de Derechos Humanos plantea que el secretario de Gobernación informe cuál es el estado que guarda este memorial. Lo que el Senado de la República tiene que resaltar, y por eso me sumo a este punto de acuerdo y por eso quiero fijar mi posición pública, es que en este país sí tiene que haber testimonio de que esta guerra arrojó más de 95,000 muertos, es decir, que enlutó a más de 95,000 familias, que según las cifras de Gobernación, las últimas, hubo más de 27,000 desapariciones forzadas, más de 4,000 feminicidios y más de 780,000 desplazados. Este memorial tiene que ser el monumento y el recordatorio a lo que nunca debe de volver a pasar en este país. Pero es muy importante que el secretario de Gobernación informe a esta soberanía qué estado guarda, y que en la construcción del mismo se tiene que dar una identificación clara a las miles de víctimas del sexenio calderonista. ¿Quiénes eran? ¿De dónde eran? ¿Y dónde quedaron finalmente sus restos? Se tiene que hacer una evaluación concreta de los daños, y también se tiene que decir de parte del gobierno de Peña Nieto cuál es la respuesta sincera y la intención sincera que tiene de iniciar un camino para la reparación de todos estos daños. Este monumento le debe permitir a la sociedad mexicana reflexionar sobre las causas y los efectos de la violencia, y también la sociedad debe de participar en la construcción colectiva de respuestas y soluciones a este problema. Creo que es un acierto
de la Comisión de Derechos Humanos solicitar esta información y que el Senado de la República no solo pueda tenerla, sino que pueda influir de manera contundente para que con estas condiciones que hemos planteado este memorial se realice. El Senado de la República, compañeras, compañeros, tiene que ser, por el bien de nuestro pueblo, el gran defensor de los derechos humanos y el gran ente que exija que la claridad en torno a todo esto que pasó con la violencia en México se aclare por el bien de nuestro pueblo. El memorial a las víctimas de la violencia en México sí tiene que darse, por supuesto que tiene que darse, pero no como un monumento ofensivo para las víctimas de la violencia, sino como un monumento que restituya la dignidad de nuestro pueblo y que se den nombres, estadísticas de quiénes fueron y dónde están estas víctimas. Por su atención, muchas gracias.